Muy buenas a todos, nuevamente aquí reunido con ustedes, damas y caballeros, para dar un mensaje sobre el tema de la salvación, el cual no me cansaré de repetirlo una y otra vez porque, como dice un hombre verdadero salvado, un predicador, en la repetición es que la persona conoce y entiende el evangelio. En la repetición una y otra vez, la repetición constante del verdadero mensaje hará que la persona desarrolle el entendimiento en su espíritu para decidir si cree o no cree en este mensaje verdadero. Y el mensaje es sencillo y se centra en un versículo que es la base de todo esto, y es Marcos 1:15, y es el versículo que casi en todos los videos he predicado y que las personas que predican este verdadero mensaje más utilizan, Marcos 1:15, porque el mismo Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Solamente 2 requisitos para alcanzar la salvación. Eso es lo que nos diferencia, ¿verdad?, al verdadero cristianismo de las religiones, de las demás creencias, incluso creencias evangélicas, cristianas, que no llegan a la verdad, que no concluyen en el verdadero mensaje, sino que se ponen a hablar de la familia, del matrimonio, de la riqueza, de la prosperidad, de la salud, de tu milagro, de que el diezmo, de que no sé qué cosas, que bueno, algunas de ellas no son malas, porque la salud no es mala, el matrimonio no es malo, el amor no es malo, pero no son el mensaje central, no son la piedra angular de nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuyo objetivo principal, que si no tienes eso cumplido no importa nada más, es la salvación del alma del ser humano. Entonces Marcos 1:15 nos da las pautas, las 2 pautas importantes, verdaderas y únicas para alcanzar la salvación, que son arrepentirse y creer el evangelio. Gálatas 1 del 11 al 24, del versículo 11, Gálatas 1:11, no vamos a extenderlo mucho. El apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo es una de las personas que más predicó en distintas partes del mundo antiguo y que con más claridad habló del mensaje de salvación, porque tenemos también cartas de otros apóstoles, pero el apóstol Pablo nos da una claridad exhaustiva referente al tema de cómo una persona puede ser salvo y una explicación exhaustiva referente al verdadero evangelio. Pero el mismo Jesucristo también, el mismo Jesucristo predicó el evangelio de una manera en la cual quizá tú no la entiendas, pero en Juan 6, del verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Evangelio. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Después Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eso es evangelio. Tienes que comer del pan, tienes que beber la sangre. Pero ¿cómo es eso? ¿Es canibalismo? No es canibalismo. No sé si los judíos habrán entendido eso, o quizás sí entendieron que Jesús estaba hablando de que él era el sacrificio vivo por los pecados. No lo sé, quizás algunos entendieron una cosa, otros entendieron otra, pero sin embargo los que entendieron un canibalismo estaban bien equivocados, porque Jesús no se estaba refiriendo a que se iba a picar una parte de su cuerpo, le iba a cocinar y se le iba a dar con la sangre a las personas. No se estaba refiriendo a eso, obviamente. Se estaba refiriendo a que ya no era necesario sacrificar machos cabríos, ya no era necesario hacer sacrificios de animales en el templo, sino que el sacrificio era él mismo, el único ser perfecto que nunca pecó, muriendo en nuestro lugar para hacernos salvos. Eso es el evangelio. Sin embargo, antes de creer en ese sacrificio, que es el mismo Jesucristo, el Mesías encarnado, primero hay un requisito que es antes de creer para ser salvo, y es arrepentimiento. Hechos 17 del 30 al 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios pasó por alto tiempos de ignorancia y ahora te manda a ti y a todos los hombres, sea quien sea, arrepentimiento. Si tú no te arrepientes,
no estás cumpliendo con el principal requisito para ser salvo, porque es arrepentíos y creed el evangelio. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentimiento. Si lo buscamos en el interlineal griego, en el original, dice que es necesario tener un cambio de mentalidad, porque el arrepentimiento verdadero es ese, no es el que te han enseñado en la iglesia evangélica, que dicen que tienes que dejar de pecar para siempre porque ya no vas a pecar más, y entonces eso es una señal de que verdaderamente te arrepentiste. No, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a un cambio en el concepto mental que tienes tú con respecto a ti mismo, cómo te miras, cómo te ves tú a ti mismo, que tú no eres bueno, que tú vas a ser un pecador hasta el día que mueras, porque está en tu naturaleza, está en tu ADN, está en tus entrañas, en todo tu ser. Desde el momento en que Adán pecó, la humanidad cayó en la naturaleza pecaminosa, y como todos somos descendientes de Adán, estamos arraigados en esa naturaleza y desarrollamos esa naturaleza y pecamos, y la Biblia dice en Ezequiel 18:4 que el alma que pecare, esa morirá. Entonces todos hemos pecado y todos tenemos un alma que va a morir, a menos que tomemos de la carne del Hijo del Hombre y bebamos de la sangre del Hijo del Hombre, y que nos arrepintamos, obviamente, como ya lo estamos enseñando. Entonces, hermanos, si ustedes no cumplen con esos dos requisitos, el alma que usted tiene va a morir. ¿Y qué significa la muerte del alma? Porque la muerte del cuerpo todos sabemos qué es. La mayoría muere de viejos, otros mueren de enfermedades a temprana edad, otros mueren asesinados, otros mueren en accidentes, otros mueren de desastres naturales, sea cual sea la muerte. Pero la muerte del cuerpo todos la sabemos, todos la aceptamos hasta cierto punto, pero la muerte del alma es algo más profundo, es algo que va más allá, y es despertar en la eternidad del infierno. Bueno, el infierno es una antesala a lo que viene después del juicio que Dios va a hacer, el cual dice aquí que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El infierno es la antesala a lo que viene después de ese juicio, que es el terrible castigo de Dios por toda la eternidad, la ira de Dios. Usted no quiere caer en eso, ¿verdad? Usted no quiere en el día del juicio final ser condenado. Entonces tú tienes que cumplir con los dos requisitos que Dios te da. La provisión de salvación que Dios te da es arrepentirte y creer el evangelio. Si tú no cumples esos dos requisitos, no importa que seas un buen evangélico, no importa que diezmes, no importa que ames a tu esposa, no importa que compartas con los pobres, no importa que no digas groserías, no importa que le bajes la mirada a la gente y seas sumiso, no importa que hagas lo que hagas, no importa que te muerdas la lengua cuando vas a decir una mentira, no importa que seas una persona mansa, si tú no cumples con los dos requisitos, y como lo explica la Biblia, porque el evangelio es lo que dice la Biblia, no es lo que te han enseñado. La gente quiere hacer del evangelio lo que a ellos les da la gana y piensan que el evangelio es simplemente creer que Jesús es el Señor. Ciertamente Jesús es el Señor, eso lo sabemos. Eso lo sabe el diablo, lo saben los demonios, lo saben los ángeles, lo saben los hombres que creen en Cristo, que profesan la fe en que Cristo es el Señor, los cristianos, los evangélicos. Pero no es suficiente creer que Jesús es el Señor. No, tienes que someterte a la autoridad de Jesús. Tampoco es suficiente obedecer los mandamientos que Jesús te dio, los cuales es imposible que los obedezcas al pie de la letra del 100%. Y si dices que lo estás haciendo, eres un mentiroso, porque son más altos que la misma ley de Moisés. Pero supongamos que tú obedeces eso. No es suficiente para ser salvo. No es suficiente ser un buen cristiano, un buen evangélico para ir al cielo. Tienes que cumplir los dos requisitos. El arrepentimiento, como la Biblia lo enseña en el original, que es el cambio de mentalidad, no es dejar de pecar. Y si tú sigues pensando que arrepentimiento es dejar de pecar, anda al original y ve que no te estamos diciendo mentiras lo que te predicamos este mensaje. Es un cambio de mentalidad, es reconocerte como un pecador. Anda al original. Conoce el verdadero significado del arrepentimiento. Arrepiéntete, deja de pensar que eres un ser perfecto, que no peca, que tú no eres de este planeta, que eres de otra dimensión, esas ridiculeces que dicen algunos. No, eres un pecador. Y el arrepentimiento es reconocerte como tal, no es dejar de pecar, porque vas a seguir pecando, y deja de condenarte a ti mismo cuando cometas un pecado. Si tú te quieres arrepentir de los pecados, eso está bien, yo no te lo critico. Arrepiéntete de los pecados, lucha contra ellos, contén tu cuerpo para que no peque lo más que tú puedas, pero deja de condenarte cuando falles, porque arrepentimiento no es dejar de pecar, arrepentimiento es reconocerte como un pecador. El arrepentimiento de pecados es bueno, pero no salva. El que salva es el arrepentimiento de lo que tú eres. Un ser inmundo que no puede parar de pecar, un ser inmoral que lo único que puede hacer es, hasta cierto punto, contenerse por amor a Dios para no pecar hasta cierto punto, porque en algún momento vas a pecar si sea con un pensamiento. Entonces tienes que hacer tu mayor esfuerzo, pero no es no pecar, porque siempre vas a pecar. El verdadero arrepentimiento es verte como lo que eres realmente, un ser inmundo que no puede hacer nada para agradar a Dios en sus obras, sino que a través de la fe, a través de creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que nos justificó, que nos sustituyó, que nos santificó,
entonces puedes agradar a Dios por medio de tu fe si has creído completamente esto, que Cristo Jesús pagó todos y cada uno de tus pecados en la cruz del Calvario, pagó, murió, y ahora la vida de Cristo está en ti, judicialmente hablando, y la vida pecaminosa tuya está en Cristo en la cruz. Entonces ya Dios no tiene nada que castigar en ti. Por eso es que en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo es posible que Dios le diga a un pecador que pasa toda la vida pecando, que peca cada 5 minutos, cada 2 minutos con la mente, con el cuerpo, con los ojos, con todo? No me acordaré más de tus pecados. ¿Cómo Dios puede tener ese nivel de misericordia si Dios es justo? Porque a través de Jesús Él puede tenerlo, porque ya Jesús pagó. Y eso es lo que tú tienes que entender, y no lo quieres entender porque estás aferrado a cumplir la ley, pensando que la ley te va a salvar. Y lo peor es que la quieres cumplir parcialmente, cuando la misma Biblia enseña que si rompes la ley en un punto la rompes toda, y tú crees que tú puedes de manera arbitraria decir, yo voy a cumplir con estos mandamientos, pero ya estos no son necesarios porque ya la ley fue abolida, entonces ya no tengo que matar un macho cabrío, ya no tengo que circuncidarme, ya no tengo que, si mi hermano muere, casarme con su esposa, yo no tengo que hacer esos mandamientos de la ley, pero sí, yo no puedo mentir más, yo no puedo decir más groserías, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Entonces tú quieres basar tu fe en que la ley te justifica, pero en ciertos puntos, y no quieres cumplirla toda, porque sabes que no puedes. Pero es que, escúchame, si tú no puedes cumplir la ley toda, tampoco te va a salvar que la cumplas en ciertos puntos. O sea, o es que la cumples toda o no eres salvo por la ley. Y yo te invito a que no intentes ser salvo por la ley, porque ya la rompiste una vez. Y con una sola vez que una persona peca se va al infierno. Puedes ser salvo a través de la fe en Jesús. Porque entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él borra tus rebeliones, o sea, lo pasado lo borró. Si tú no cumples con los dos requisitos, así tú empieces de ahora en adelante, que es imposible que lo hagas, pero imaginemos que yo pequé toda mi vida, me predicaron de que Jesús es el Señor y de ahora en adelante más nunca volví a pecar en mi vida. Mis rebeliones no han sido borradas, porque la única manera de que mis rebeliones sean borradas es que yo sea salvo a través de los dos requisitos, arrepentidos y creer el Evangelio. Si mis rebeliones no han sido borradas y yo del día de hoy vivo 100 años más y no peco, mis rebeliones, como no fueron borradas, siguen condenándome. Pero si yo cumplo los dos requisitos, que son arrepentirse y creer el Evangelio, mis rebeliones del pasado son borradas por amor que tiene Dios hacia Él mismo, y no se acordará más de mis pecados. ¿Por qué? Porque mis pecados están en la cruz. Mira, persona cristiana evangélica y también personas del mundo que tienen interés en la palabra de Dios y quieren saber cómo ser salvos, sea quien seas. La salvación no es como a ti te da la gana, no es lo que tú interpretas de la Biblia, es lo que la Biblia dice. Es tu responsabilidad interpretar la Biblia de manera correcta. Tienes las herramientas, tienes el internet, tienes muchos medios para informarte de qué es lo que la Biblia realmente quiere decir. Tienes a tu servidor aquí que te está hablando, tienes muchos otros hermanos que también hablan la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Entonces, Dios no es responsable de lo que no dijo, no es responsable de las malas traducciones, no es responsable de lo mal que enseñan los supuestos pastores evangélicos. Él es responsable de lo que Él dijo. Así que la salvación es como Él la dijo y no como ustedes la quieren interpretar a su manera. La salvación, el evangelio es lo que Dios dice que es. No es lo que a ti te da la gana de creer en tu necedad que es. Bueno, entonces vamos a Isaías. Isaías 41, desde el verso 8 vamos a leerlo. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí, yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás los montes y los molerás, y los collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. La primera vez que Dios me dio a mí esta palabra de Isaías 41, me pareció increíble que Dios me dijera a mí, que me la pasaba pecando todo el tiempo, fallándole todo el tiempo, estas palabras. Te escogí y no te deseché. Y así no me lo hubiera dicho a mí, a cualquier persona que Dios le diga eso. Aquí está hablando de Israel. Está hablando de Israel, el pueblo de Israel. Nosotros también somos Israel en Cristo. Está hablando también de Jacob, el nieto de Abraham, porque él es Israel. Y le dice a Jacob, siervo mío eres, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. Cuando le dice, te escogí y no te deseché. ¿Quién era Jacob?
Jacob era una persona que fallaba igual que nosotros, que amaba a Dios. Yo reconozco que Jacob amaba mucho a Dios. Tenía fe, respeto y temor hacia Dios, pero pecaba. ¿Y cómo le dice Dios, te escogí y no te deseché? ¿Cómo le dice Dios eso? ¿Cómo puede haber tanto amor de un Dios eterno, santo y perfecto, que no peca, que no tiene malos pensamientos, que no ve el mal para su gusto en ningún aspecto? ¿Cómo puede tener tanto amor por un hombre como Jacob que fallaba todos los días? ¿Sabes por qué? Porque Dios justifica al que tiene fe y ama al que tiene fe, no es por tus obras. Mira a Jacob, mira la vida de Jacob y date cuenta que Dios amó a Jacob a pesar de todo lo que Jacob era y todo lo que Jacob hacía. Y date cuenta de que siendo uno de los patriarcas más importantes, siendo él el que llevó el nombre de Israel, el pueblo de Dios, quien marcó la historia de Dios, siendo Jacob como Jacob era, ¿tú crees que Jacob era amado por Dios por sus obras? Yo no digo que Jacob no haya tenido una vida justa en relación con otros hombres, claro que sí, falló, pero también en ciertos momentos, quizá la mayor parte de su vida, tuvo una vida justa si lo comparas con otros hombres. Si lo comparas con Labán, Jacob era un ángel, era perfecto. Si lo comparas con muchas otras personas, el temor que Jacob tenía hacia Dios era un temor muy grande, un respeto muy grande que mucha gente no tenía ni en su tiempo, ni en muchos tiempos quizá anteriores o después de Jacob. Pero si tú comparas a Jacob con Dios, Jacob no es nadie. Y sin embargo ve todo el amor que Dios le tenía a Jacob y ve cómo habla de él aquí. Dice que es su siervo. Dice, siervo mío eres Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, te llamé de lejanas tierras y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A mí me da mucha... me pone a pensar mucho cuando Labán se dio cuenta, el suegro de Jacob, que Jacob se había escapado con las dos hijas de Labán, con sus dos esposas, con sus hijos, y salió a perseguirlo. Y antes de encontrarse con Jacob, Labán durmió y Dios se le apareció a Labán en sueños y le dijo, no le hables descomedidamente a Jacob. Imagínate que tienes un problema con alguien, tienes un enemigo a muerte, un enemigo que te odia, que siempre te ha maltratado y ahora tienes toda la excusa para matarte, para hacer lo que quiera contigo. Y ese está a punto de alcanzarte y en uno de sus sueños sueña con Dios y Dios te defiende. Imagínate el nivel de amor que Dios tiene. Y digo tiene porque Jacob sigue estando vivo en cierta manera ante Dios, porque Dios no es Dios de muertos, como dijo Jesús. Imagínate el amor que Dios le tiene a Jacob, que se le apareció a su enemigo en sueño y le dijo que no le hables mal a Jacob. Imagínate, ¿tú crees que Labán se iba a atrever siquiera a querer ofender a Jacob después que soñó con Dios y Dios le advirtió que no se metiera con Jacob? Imagínate el nivel de amor que Dios le tiene a Jacob y que le tuvo en ese momento a Jacob. Bueno, para que Dios ame tanto a un hombre, solamente es por fe, porque tú conoces la vida de Jacob si has leído el Génesis y sabes que Jacob no era perfecto en obras, pero Dios lo amó y lo defendió. Y si tú eres Israel en Cristo, porque descendemos de Israel, porque somos la promesa, si tienes la fe en Jesucristo, entonces Dios te ama a ti tanto como ama a Jacob. ¿A través de qué? A través de la fe, no a través de tus obras. Eso es algo para reflexionar. Ahora, Apocalipsis 3 del 15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mucha gente piensa que aquí se está refiriendo Dios al que es frío y caliente en base a las obras. Pero fíjate que dice, yo conozco tus obras, coma, en el español dice una coma. También dice que ni eres frío ni caliente. O sea, hace una separación entre las obras y después que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Porque el frío y el caliente se refiere a la fe. Hay fe caliente, hay gente que no tiene fe que es fría. Y el tibio es el que cree el evangelio de manera parcial, pero no lo cree completamente. Son esas personas que creen que Cristo sí pagó por mis pecados, pero yo también tengo que hacer algo, tengo que hacer obras para mantener mi salvación, porque si no me voy al infierno. Ese es un tibio. Y fíjate, vamos a leer Apocalipsis 3 desde el verso 14, vamos a leer completo, ¿sí? Mira, es la última iglesia del Apocalipsis, o sea, estamos en el último tiempo, está muy cerca del arrebatamiento de la iglesia, y es a esta iglesia, la Odisea, a la que le habla. Mira, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, Apocalipsis
Vamos a leerlo desde el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Me recuerda mucho a la iglesia de hoy, que todo habla de prosperidad y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia no sabe que son pecadores, solamente hablan de prosperidad. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué le dices pues sé pues celoso y arrepiéntete? Porque no se han arrepentido. No conocen el verdadero arrepentimiento, que es la metanoia. Piensan que son obras. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierra el mensaje a las iglesias ahí. Hermano, si tú vences a través de la fe, porque el que vence al enemigo y al mundo es el que ha tenido fe en el Hijo de Dios, tú te sentarás con él en su trono. ¿Qué más amor que ese quieres tú? Que Dios deje que un hombre se siente con él en su trono, así como el Padre dejó a Jesús sentarse en su trono. Eso es amor puro, pero es a través de la fe. Compra colirio para que veas que el mensaje que te han predicado los falsos pastores es falso, que no es la salvación por obras, que el evangelio no es parcial, que el evangelio es total, que es que Cristo pagó todos y cada uno de tus pecados, los del futuro también. No que yo me convierto hoy a cristiano y si el día de mañana peco me voy al infierno, porque Cristo pagó lo que está atrás en mi vida pasante, ser cristiano, pero esto no, o pagó algunos de estos, pero si yo no me cuido ya dejo de pagarlos. No, pagó todo. Ese es el verdadero evangelio, total, no parcial. Deja de ser tibio en la fe. Conviértete en alguien caliente que cree el evangelio al 100% y tú vencerás, verás. Dejarás de pensar que eres rico, que Dios te llamó para prosperidad. Dios no te está llamando para prosperidad, Dios te está llamando para que seas salvo. Arrepiéntete y cree en el nombre de Jesús. Bendecidos sean. Amén.